Bueno, muy buenas tardes para todos. Gracias por sumarse a esta charla. Mi nombre es Pablo Fernández, soy gerente de tecnología y procesos en República FAP. Para los que no conocen, República FAP es la administradora de ahorros de fondo previsional más grande del Uruguay, ¿sí? Que administra el ahorro individual de más de 650.000 afiliados. Hoy vamos a hablar un poco de cómo armar un plan de adopción de inteligencia artificial. Quisiera empezar con una pregunta. ¿Cuántos de ustedes creen o tienen la sensación de que la inteligencia artificial todavía no está generando en las empresas los beneficios de los que todo el mundo habla? Hagamos una dinámica. A ver, ¿quién levanta la mano? ¿Cuántos piensan eso? Ok. ¿50%? ¿Así al ojo por ciento? ¿Más o menos? Bien. Déjenme traerles este dato. Algunos habrán visto esta portada. Es un estudio del MIT que dice que el 95% de los pilotos y de los proyectos con inteligencia artificial no entregan los resultados financieros en las empresas que los implementan. 95%. Eso significa que el 5% de los proyectos con inteligencia artificial está entregando resultados. Eso no es 1 de cada 10, es 1 de cada 20 pilotos o proyectos llega a buen puerto y tiene resultado financiero que produce un impacto en las empresas. Ese dato es tremendo, terrible. Hoy en día todos estamos hablando de la inteligencia artificial y el estudio concluye, dice que esto se debe, que no es un problema de los modelos de inteligencia artificial en sí mismo, sino que es un problema de falta de adopción, de falta de enfoque, de falta de una estrategia para implementar inteligencia artificial. La pregunta que nos hacemos es, ¿por qué las empresas, teniendo esta información, hay muchos estudios que concluyen en esta misma dirección, se largan a implementar, a improvisar con inteligencia artificial sin una estrategia, sin un enfoque claro? Desde mi punto de vista, este es un meme que circuló bastante en LinkedIn, quizá algunos de ustedes lo habrán visto. Hay una ansiedad generalizada tan grande por la inteligencia artificial que muchas veces hace que las empresas salgan a implementar, a improvisar, sin un plan, sin una estrategia clara de adopción. Todo el mundo quiere inteligencia artificial, la quieren ya, ayer si fuera posible, ¿sí? Y muchas veces no saben para qué propósito, qué queremos lograr con la inteligencia artificial, qué buscamos. Eso es justamente un poco lo que quiero hablarles hoy. Nosotros en República FAP estamos empezando a dar algunos pasos concretos en esta dirección y quería compartirles algunos elementos que desde mi punto de vista creo que son importantes a la hora de sentarnos y hacer un plan de adopción de inteligencia artificial. Muchas empresas empiezan por la tecnología, empiezan por los pilotos, viene un proveedor, nos hace una demo, y nos olvidamos de qué problema queremos resolver, ¿sí? Cuando partimos de cero con todo esto, lo primero que tenemos que hacer es saber dónde estamos parados, saber qué está pasando en la empresa, ¿sí? Con eso podemos disparar las acciones que son inmediatas, que tenemos que poner en marcha mañana, ¿sí? Y una vez que tenemos esa parte resuelta, recién ahí nos podemos sentar a elaborar un plan, elaborar una estrategia, definir hacia dónde queremos ir, a qué queremos llegar, qué queremos con la inteligencia artificial y cómo lo vamos a hacer, ¿sí? No vamos a hablar de tecnología ni de protocolos, ¿sí? La idea es un poco comentarles algunos pasos que, como les decía, empezamos a dar en la empresa y que son fundamentales para poder avanzar en ese sentido y adoptar herramientas de inteligencia artificial con un enfoque consistente. ¿Consistente con qué? Con la empresa, con el modelo de negocio, con el ecosistema donde esa empresa se desenvuelve, ¿sí? Decíamos recién que hay una sensación generalizada de ansiedad, de que todos queremos inteligencia artificial. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es reconocer si estamos haciendo algo o no con la inteligencia artificial, sincerarnos, dejar el ruido de fondo. No todas las empresas están trabajando en esto. La realidad, por más que uno escucha que todo el mundo está trabajando y que todo el mundo está creando ventajas competitivas de esto, esa no es la realidad. Hay muchas empresas que están esperando y mirando a ver qué es lo que hace el mercado para después
decidir en qué momento se van a meter y de qué manera, ¿sí? Entonces el primer paso es reconocer si estamos haciendo algo y también reconocer si no estamos haciendo nada, ¿verdad? Dejar el marketing, dejar todo el hype tecnológico del que se habla bastante. El segundo paso, y acá un poco entendiendo lo que está sucediendo dentro de la empresa, tenemos que saber qué está pasando. Si la empresa no está haciendo nada al respecto, los colaboradores y las personas sí lo están haciendo. Entonces, tengo que tener bien claro qué es lo que sucede en mi empresa. Puedo hacer una encuesta muy simple, preguntarle a la gente si está usando herramientas de inteligencia artificial, qué herramientas, con qué frecuencia, ¿sí? ¿Para qué tareas está usando herramientas de inteligencia artificial? Si está usando esto para buscar información, como un buscador, si lo está usando para redactar un correo, si lo está usando para resumir un contrato con un proveedor. ¿Para qué lo está haciendo? ¿Sí? Una vez que tenemos eso, nos vamos a dar cuenta qué riesgos estamos corriendo, qué cosas estamos dejando expuestas por justamente no tener un lineamiento, una estrategia respecto de cómo usar y cómo adoptar estas herramientas. Miren, hay una parte del mismo estudio del MIT que dice que el 90% de los colaboradores en las empresas utiliza estas herramientas. Todos las utilizamos. Utilizamos normalmente herramientas gratuitas, ¿sí? Y en ese apetito por mayor productividad corremos más riesgo y estamos dispuestos a correr más riesgos por esa productividad adicional. Pero muchas veces no somos conscientes de que si se materializa un riesgo, para la empresa puede costar mucho más caro que la productividad que el colaborador está ganando a cambio de eso. Entonces, una vez que sabemos dónde estamos parados, lo que tenemos que hacer es poner aquellas acciones inmediatas en marcha para justamente no correr los riesgos a los cuales estamos expuestos con todo esto. ¿De qué va? Política de inteligencia artificial. Tenemos que definir un lineamiento claro. ¿Qué herramientas se pueden usar? ¿Qué herramientas no se pueden usar? ¿Para qué las podemos usar? ¿Podemos subir un contrato con un proveedor y pedirle que me lo resuma? ¿Lo podemos hacer en ChatGPT, versión gratis? La gente lo está haciendo. Si no somos conscientes de eso, tenemos un riesgo de seguridad, tenemos un riesgo de filtración de datos, ¿sí? Nivelar, concientizar, capacitar a las personas. Y esto tiene como dos niveles, ¿no? Un nivel más general, más introductorio, para traer a un mínimo de conocimiento a los descolgados, porque los hay en todas las organizaciones, hay gente que no sabe de qué va todo esto, ¿sí? Si preguntan, si hacen una encuesta, se van a dar cuenta que hay un porcentaje de la gente en todas las empresas que quizá probaron esto alguna vez, pero lo dejaron por ahí. Concientizar, explicar cuáles son los riesgos que se corren al usar herramientas de inteligencia artificial gratuitas. Y el segundo nivel tiene que ver más con capacitación especializada. Hay equipos que tienen necesidades específicas. No es lo mismo el equipo de desarrollo de software que el equipo de marketing o la fuerza de ventas. Tienen necesidades distintas con la inteligencia artificial. Entonces, una vez que nivelo, después separo y capacito en función de las necesidades de cada uno. Y por último, el manejo de expectativas. No podemos crear una estrategia de adopción de inteligencia artificial si tenemos la presión de implementarlo mañana, pasado. Tenemos que manejar estas expectativas, saber que no todas las empresas lo están haciendo y tenemos que trazarnos un plan coherente de adopción. Entonces, una vez que tenemos trabajada la parte inmediata, las acciones que tienen que estar en marcha puestas mañana mismo, nos tenemos que sentar y definir hacia dónde queremos llegar, qué queremos con todo esto. Y en función de eso, tenemos que preparar una cantidad de cosas a lo largo y ancho de la empresa, de la organización, antes de ponernos a pensar en la tecnología. Miren que hasta ahora no he hablado nada de tecnología. Puro estrategia, puro enfoque, puro preparación. El primer elemento que quiero compartirles es, muchas veces empezamos con la tecnología, nos ofrecen una demo, vemos un piloto, está funcionando, pero nos olvidamos de para qué estamos usando esto. Después vemos a qué propósito se lo enganchamos. Es al revés. Primero tengo que partir con los problemas. ¿Cuáles son mis dolores dentro de la empresa? ¿Sí? Quiero aumentar las ventas, quiero mejorar la relación con el cliente, quiero reducir los costos en algún sector específico.
¿Qué busco con todo esto? ¿Cuáles son mis dolores, mis problemas? Y a partir de ahí pienso en las posibles soluciones. Esto es algo que a veces perdemos de vista, pero que es muy importante, ¿no? La tecnología existe porque alguien la financia, no existe porque sí. Sobre todo los perfiles más tecnológicos, a veces nos desenganchamos de la realidad, nos enamoramos de la tecnología y no de los problemas. Tenemos que enamorarnos de los problemas primero, no de la tecnología. Después vemos cuál es la tecnología para resolver ese problema. Una vez que definimos nuestro propósito, bueno, ¿cómo lo medimos? Esta frase está muy trillada por todos lados, no se puede gestionar lo que no se puede medir, ¿sí? Y como les decía recién, muchas veces empezamos por el piloto y después vemos a qué métricas se lo enganchamos. Es al revés, tenemos que definir para qué lo queremos, cuáles son esas métricas que queremos mover, queremos vender más, queremos controlar costos, queremos mejorar satisfacción del cliente y después pensamos en los pilotos. Y qué importante elegir las métricas correctas. Este estudio que les decía del MIT dice que el 5% de los proyectos tiene éxito o llega a buen puerto desde la métrica financiera, pero la realidad es la única forma de medir el éxito de los proyectos. Imagínense una empresa del Estado. Quizá no es tan relevante que mi proyecto de inteligencia artificial me ayude a controlar una métrica que me impacte en el estado de resultados. Puede que mi mandato sea multiplicar la información en la ciudadanía, que consigan un conocimiento más profundo de un tema en particular, ¿sí? Entonces, elegir las métricas correctas es tan importante como definir claramente el propósito. Ambición por la inteligencia artificial. Acá tengo que definir hasta dónde quiero llegar con todo esto, pero sobre todo, qué estoy dispuesto a perder en el camino. A mí me gusta cada vez que hablo de definir ambición, usar este triángulo de innovación, apetito de riesgo y tolerancia al fracaso. ¿Por qué? Porque la cultura de innovación en las empresas está determinada principalmente por el apetito de riesgo, por el riesgo que estoy dispuesto a correr, pero también por el nivel de fracaso que puedo tolerar. Miren, hace unos años, conversando con el líder de una empresa, no importa cuál, me decía, si tendremos tolerancia al fracaso en esta empresa, que el equipo X el año pasado fracasó en todos sus proyectos y ahí están, vivitos y coleando por los pasillos. Entonces yo lo que le pregunté es, bueno, pero si el líder de ese equipo te hubiera dicho, cuando te pidió presupuesto, que 7 proyectos iban a fracasar de esos 10, ¿se lo hubieras aprobado? Adivinen qué me dijo. Me dijo, no, ni loco. Y un montón de cosas más, pero no las puedo repetir. Entonces, ojo con eso. Tolerancia al fracaso no es tolerancia a las personas. Es saber en el momento que firmo un presupuesto que 7 proyectos de esos 10 van a fracasar. No sé cuáles, pero sé que 7 de cada 10 pueden fracasar. Y aún así firmo con una sonrisa. Eso es tolerancia al fracaso. No todas las organizaciones tienen esta parte desarrollada. ¿De qué depende eso? Bueno, yo siempre digo que hay 2 carreras, ¿no? Por un lado están las empresas o las industrias que están siendo reinventadas con la inteligencia artificial, las empresas tecnológicas, plataformas digitales, empresas que si no están haciendo algo ya y si no están en esta parte inicial de la curva, pueden morir, pueden ser desplazadas por los competidores. Y después están las otras empresas y las otras industrias que básicamente son las que no están en esa primera carrera, la gran mayoría. ¿Cuál es el mandato para esas empresas? Es implementar la inteligencia artificial de una forma segura, razonable, coherente con el negocio. Pero es muy distinto el momento, cuando tenemos que entrar. Si necesitamos entrar al principio y correr más riesgo y estar dispuestos a fracasar para lograr una ventaja competitiva a cambio, o si tenemos que esperar que alguien más falle primero y aprender de eso y entrar después. ¿Sí? La inteligencia artificial la podemos adquirir de diferentes formas. Voy a agilizar un poco la presentación. De forma independiente, bueno, estas herramientas las estamos usando todos, ¿sí? Uno se conecta a una aplicación, a un navegador y utiliza ChatGPT, Copilot, entre otras tantas. Después tenemos la inteligencia artificial embebida, que es aquella que viene integrada en aplicaciones que ya usamos, en softwares en la nube, por ejemplo, que ya usamos,
El ERP en la nube está desarrollado por un proveedor que en algún momento, ese proveedor está corriendo la primera carrera, porque es un tecnológico, me pone una funcionalidad potenciada por inteligencia artificial para, por ejemplo, si es un módulo de compras por pagar, procesar más rápidamente las facturas, detectar fraudes de manera temprana, entre otras tantas cosas. Hay una predicción de Gartner que dice que para el 2026 el 80% de esos proveedores de software habrán incluido funcionalidades potenciadas por inteligencia artificial en sus aplicaciones, el 80%. Este número en 2024 era 5%, entonces se está jugando esa primera carrera en donde los tecnológicos están desesperados para sacar y poner en sus productos, potenciar sus productos con inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque muchas veces las empresas están trabajando en esta parte de la pirámide, que es básicamente cuando empezamos a crear agentes y soluciones de inteligencia artificial que se integran con esos mismos procesos. Entonces acá muchas veces hay una dicotomía de espero a mi partner tecnológico que me incluya inteligencia artificial o salgo a implementarla por mi cuenta. Quizá depende de la empresa que soy, en qué momento tengo que hacerlo o cómo tengo que abordarlo. Bueno, mi recomendación es usar modelos de madurez para todo. Esto a veces tiene dos partes, ¿no? Una buena y una mala. La mala es que normalmente nos dice que estamos medio en el horno. Y la buena, ¿cuál es? Que nos da pasos claros, elementos, para saber cómo pasar de un estado al siguiente. Nos ordena la cancha, nos ordena el enfoque, nos ordena el armado de ese plan, de esa estrategia. Y acá llegamos a la definición de los casos de uso recién, ¿sí? Miren que no hemos hablado de tecnología casi hasta ahora. ¿Qué son los casos de uso? Son aquellos posibles pilotos que puedo implementar con inteligencia artificial. Primero el problema, lo decíamos más atrás. Después, para cada uno de esos problemas de mi negocio, tengo que preguntarme, ¿es inteligencia artificial la mejor solución o no? ¿Es posible solucionar ese problema con algo más bueno, más bonito y más barato en alguna otra parte? No sé, un RPA, una funcionalidad en un sistema, una integración, una API, un reporte. No todo lo tenemos que solucionar con inteligencia artificial. Y acá viene una frase que es medio difícil de repetir, pero la recomendación ¿cuál es? Es llevar a la inteligencia artificial solo aquello que puede ser abordado desde una solución de inteligencia artificial, ¿sí? Inteligencia artificializar solo lo que es inteligencia artificializable. A ver, repitan si les sale. Es difícil. Solo aquello que se puede abordar desde una solución de inteligencia artificial. Y ahí Una vez que tenemos esta lista de casos de uso, los tenemos que priorizar, no podemos hacer todo a la vez, ¿correcto? ¿Cómo los priorizamos? Viabilidad técnica de implementación y valor para el negocio. Viabilidad técnica es, bueno, ¿tengo los datos en mi organización? ¿Tengo los sistemas preparados? ¿Cuál es el esfuerzo de implementación? ¿Es un mes? ¿Es 6 meses? ¿Es 1 año? ¿2 años? Y valor para el negocio, lo hablábamos hoy. ¿Qué métrica toca? ¿Mejora la satisfacción del cliente? ¿Mejora mis ingresos? ¿Controla mis costos en alguna parte específica de la empresa? Obviamente que los que están arriba y a la derecha son candidatos a ser los primeros pilotos. Pero cuidado con los primeros pilotos, porque el primer piloto tiene que salir bien. Si falla, cierra puertas. Perdemos credibilidad, perdemos momento. Ojo con elegir el piloto del chatbot de atención al cliente, por ejemplo. ¿Cuántos de ustedes quieren, cuando les roban la tarjeta del banco, meterse a un chatbot? ¿Alguno? Yo quiero que me atienda una persona. Quiero poder decirle, bloqueame, bloqueame. Y que me lo bloquee rápido. Y no, que opción 1. ¿Me entienden? Ojo con el primer piloto. Tiene que salir bien. Si fracasa, perdemos oportunidad. Y bueno, ¿cómo llegamos a todo eso?
Miren, sinceramente no pensé que iba a llegar a esta parte de la presentación con mucho tiempo. Creo que estamos medio en la hora, así que no desarrollé mucho. Solo les traje algunas ideas básicas, elementales. Una vez que tenemos nuestra estrategia definida, tenemos que preparar una cantidad de cosas en la organización, en la empresa, para que esto empiece a pasar. Tenemos que definir un presupuesto. Esto no es gratis, no se hace gratis. Hay costos ocultos. Por ahí Gartner dice que la inteligencia artificial nos puede costar entre 5 y 10 veces más de lo presupuestado. Imagínense, entre 5 y 10 veces más de lo presupuestado. Hay costos ocultos en el talento, que no es fácil de conseguir, en las capacidades de infraestructura, en muchas cosas que después, sobre la marcha, uno se va dando cuenta y puede hacer que proyectos que al principio parecían viables dejen de serlo. ¿Sí? Skills, champions, incentivos. Tenemos que entender cuáles son las habilidades que requerimos para todo esto. ¿Las tenemos en la organización? ¿No las tenemos? Tenemos que definir champions que nos ayuden a evangelizar la inteligencia artificial y la adopción a lo largo y ancho de la empresa. Rediseñar los esquemas de incentivos de esos champions. Bueno, sí, yo lo hago, pero asociame mi bono, asociámelo a mi participación en esto. Sin cultura no hay adopción. La cultura puede potenciar la adopción o puede matarla. Tenemos que invertir en esta parte. Y el último que está acá, readiness, datos, aplicaciones, es el más importante. No lo vamos a hablar mucho, pero la mayoría de los proyectos fracasan acá. No tenemos los datos, no tenemos el stack tecnológico adecuado, los procesos no están optimizados. La inteligencia artificial no mejora los procesos por sí sola. Si el proceso es un desorden, el resultado de eso es un desorden al cuadrado. Entonces, primero hay que preparar estas cosas, trabajar en esto, antes de pensar en lo que viene recién ahora, que es la tecnología. Vean la cantidad de cosas que mencionábamos y recién ahora aparece la tecnología. Y agarrar un piloto y probar y escalar. Piloto, probar, escalar. ¿Sí? Bueno, un poco este es el resumen de todo lo que conversamos. Yo les quiero hacer una pregunta para cerrar. ¿Cuántos de ustedes están en sus empresas trabajando en alguna iniciativa de inteligencia artificial? Creo que muchos van a levantar la mano. Son varios. ¿Y cuántos realmente entienden que en sus empresas se han sentado a pensar en todos estos elementos antes? ¿Hay alguno? Hay menos, seguro que hay menos. Bueno, miren, eso es lo que quiero que se lleven. Esa brecha entre empezar a trabajar en pilotos y después vemos para qué, primero defino para qué y en función de eso creo toda mi estrategia de adopción de inteligencia artificial. La diferencia entre hacer un piloto desconectado, entre estar en el 95% y crear realmente una ventaja competitiva está en esta parte, en tener una estrategia, en tener un enfoque, en tener un plan. Gracias.